La sociedad nos bombardea todo el tiempo con mensajes que no leemos, que no buscamos, pero los interiorizamos sin darnos cuenta. Las imágenes simplifican la acción del cerebro y nos vuelven más perezosos mentalmente. ¿Nos encaminamos a un futuro que nos atonta? Muchos creen que sí, porque vivimos en una cultura de la imagen que va dejando atrás a la cultura letrada. Así nos resulta más fácil responder un WhatsApp con un emoji que escribiendo. Me puse a investigar por qué estaba sucediendo y recordé que Giovanni Sartori, en su libro Homo Videns, explicaba que la televisión ha desplazado el enfoque de la palabra escrita a la imagen, modificando fundamentalmente la manera en que entendemos el mundo y nos informamos sobre él. Los niños expuestos a la televisión, antes de aprender a leer, absorben todo lo que ven, lo que puede llevar una falta de capacidad crítica y una atrofia cultural. Y me di cuenta de algo extremadamente interesante. El celular amplifica como si fuera un megáfono todo aquello que habían descubierto décadas atrás pensadores como Sartori, que te acabo de nombrar, Umberto Eco, Marshall McLuhan, acerca de los efectos nocivos de la televisión. Sartori explicaba que la cultura del libro es elitista y está basada en el conocimiento adquirido a través de la lectura, mientras que la cultura de la imagen es masiva, accesible para la mayoría. Sin embargo, advierte que esta cultura audiovisual, al ser más simple y superficial, puede derivar en una incultura o ignorancia cultural. Esto no me lo vas a creer, pero lo que está ocurriendo no es nuevo. En la Edad Media, cuando la mayoría de la población era analfabeta, se vivió un auge de la cultura icónica, semejante al que se vive en la actualidad. Las doctrinas de la Iglesia se explicaban a través de los vitraux o de los bajorrelieves. Por eso, a la salida del templo, podías ver esta advertencia. No necesitaban palabras para que comprendieras que si te portabas mal, en la otra vida no la ibas a pasar muy bien. Luego llegó la cultura letrada que estamos viviendo desde el Renacimiento, más o menos. Y con la aparición de los medios electrónicos, como la televisión, la computadora, internet y principalmente el smartphone, volvimos a absorber el mayor caudal de símbolos culturales a través de los signos visuales y no del texto. Hasta nuestros comportamientos son reflejo de lo que aprendimos por imitación de lo que vemos por esos medios o de lo que nos rodea. Por ejemplo, hace 100 años, si yo impartía una clase con un mate en la mano y sentado al borde de la mesa, los estudiantes estarían más pendientes de ese gesto que de lo que yo estaba diciendo. Hoy no es así. Al comienzo de la tele, los conductores se expresaban formalmente en cuanto a las palabras y a la postura. Hasta se ruborizaban si se veía un detrás de cámara o un micrófono. Y luego fueron mostrándose más distendidos. Eso ocurrió en todos los ámbitos de la sociedad. Fíjate en la ropa. Antes una corbata, una camisa planchada, los zapatos daban cierta imagen. Y con el tiempo se fueron desestructurando a la moda actual, más casual. ¿Pero eso es culpa de los medios? ¿O fue al revés, que la sociedad los contagió a ellos? Para responderte, hay 3 conceptos claves que debemos analizar. Primero, la carga connotativa. Segundo, la naturalización de la cultura. Y tercero, la inflación icónica. Esto puede parecer confuso, pero en realidad es bastante simple. La carga connotativa se refiere a que para producir un mismo efecto debemos aumentar la intensidad, porque el público se acostumbra y ya no le causa lo mismo. Por ejemplo, hace un siglo, a muchos hombres les resultaba sensual observar cómo se le descubría el tobillo a las mujeres cuando subían al tranvía. ¿Te imaginas en la actualidad a un amigo tuyo que te confesara esa atracción por los tobillos? Pasaron los años
y se debió aumentar la carga connotativa para producir el mismo efecto. Y así se pasó de la pollera larga a la corta, del jean a las calzas, o del antiguo traje de baño a las bikinis. Y no solo en la vestimenta lo podemos encontrar. Fíjate lo que ocurrió con el cine. Las películas de terror de hace muchísimo tiempo, ¿te causan el mismo efecto? ¿Y qué pasa con el ritmo incluso de las escenas en el cine? De chico, una de mis películas favoritas era La historia sin fin. Quise verla con mi hija para mostrarle lo divertida que era y se transformó en una larga siesta. Mis expectativas se fueron al piso con esas escenas que resultaban eternamente lentas. Pero la carga connotativa, ¿va siempre en aumento? No, es ondulante. Pero eso te lo explico mejor con el segundo concepto, el de naturalización de la cultura. Lo que en un principio resultaba impactante, disruptivo, con el tiempo se va naturalizando y su efecto pierde impulso. Y la innovación comienza a reflejarse en su contracara. Por ejemplo, la gente se empieza a cansar de la estética de videoclip en las películas. Y surgen otras con escenas más largas, reflexivas. Fíjate que los shorts de YouTube hasta hace muy poquito duraban como máximo 1 minuto. Hoy se pueden hacer de hasta 3 minutos. Y con los temas sociales pasa lo mismo. Se presentan como disruptivos. Se repiten hasta que se naturalizan. Y por lo tanto, se aceptan. Luego, se radicalizan para generar el mismo efecto. Y lo que ocurre es que generan rechazo. Y finalmente, surgen pensamientos que se les oponen. Y así se repite el ciclo ondulante. Puede ser porque hay un grupo interesado de que así sea. Y también por el tercer concepto que te comenté, la inflación icónica. Sin esta idea, estarías descuidando lo más importante de la ecuación. Cuando algo surte efecto, se genera una especie de imitación en cadena. Así, luego de éxitos como la película Tiburón, surgieron otras parecidas, como Orca la ballena asesina, El pulpo sanguinario o lo que se te ocurra. Muy parecidas. Y pasa lo mismo en la música, en la pintura, en el diseño gráfico, en la arquitectura, en la literatura. Como ocurrió, por ejemplo, con el boom de los libros de autoayuda, que ya está menguando y pasaron por el estoicismo y ahora irán por otro lado. Esta cultura de la repetición, cultura del cliché, de los estereotipos, tan característica en la era de la imagen, esconde una doble finalidad. Por un lado, simplifica el pensamiento. Le ponemos un parche en el ojo a una persona y enseguida lo asociamos con un pirata. Si le quitamos el parche y le agregamos un sombrero y bigotes, lo asociamos con un mexicano. Si le sacamos eso, le ponemos un mate, es argentino. Y si le agregásemos un termo sostenido en el antebrazo, es uruguayo. El cliché simplifica el pensamiento y también forma preconceptos. Por lo tanto, oculta otras ideas que requieren de un esfuerzo mental para alejarse del estereotipo. Y nuestro cerebro comúnmente prefiere la pereza. La nuestra es una cultura de la imagen. Y la imagen es polisémica, es decir, se puede interpretar de muchas maneras distintas, tiene muchos significados. Para que el público ancle en uno de ellos, es decir, no entienda mal un mensaje, un aviso publicitario, se recurre al cliché, lo cual simplifica el mensaje, pero a la vez atonta nuestro entendimiento, que cada vez hace que nuestro cerebro se acostumbre más a la pereza mental. ¿Pero hay maneras de romper ese ciclo? Sí, leyendo. Y también haciendo lo que estás haciendo exactamente en este momento, viendo videos que te hagan pensar. Como, por ejemplo, este otro que te ofrezco acá. Espero que te haya gustado. Te leo en los comentarios
y nos vemos en el próximo video. Buena semana.